Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las entrevistas mundiales que de manera gratuita diaria organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy tenemos con nosotros una semana más a Víctor Adrián. En esta ocasión nos trae como invitado a Hugo Lega y van a hablarnos sobre cómo liberarnos del miedo. Bueno, pues antes de darle paso a nuestros invitados de hoy, quiero compartir con vosotros una nueva noticia. Si eres especialista o terapeuta en cualquiera de las materias que trata Mindalia, como por ejemplo desarrollo personal o terapias naturales, ahora puedes abrir tu propia consulta a través de una nueva plataforma que hemos creado para ello. Se llama mindalialive.com. Para quienes nos preguntan cómo se escribe, os comento. Se escribe mindalialive.com. Como digo, os podéis registrar en esta plataforma de manera gratuita y así pasar consulta a través de videoconferencia con personas que estén en cualquier parte del mundo. Por otro lado, si no eres especialista ni terapeuta, también puedes registrarte de manera gratuita en esta plataforma en mindalialive.com, mindalialive.com, pero como usuario y acceder a las consultas de los terapeutas o de los especialistas que estén registrados en esta plataforma, en mindalialive.com. Os animo a que os registréis porque además entre las 1000 primeras personas que se registren vamos a sortear un bono de 1000 euros en consultas. mindalialive.com. También recordaros que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas y de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente o el misterio. Día a día estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. Y recordaros ya por último, antes de darle la palabra a nuestros invitados de hoy, que ya podéis empezar a participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy. En esta ocasión, tiene como invitado Víctor Adrián a Hugo Lega y nos van a hablar sobre cómo liberarnos del miedo. Vamos a saludarlos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Víctor? Hola, Hugo. Bienvenidos a los dos. Hoy tenemos un temazo. Hoy es un temazo. Pues venga, os cedo la palabra y nos disponemos a escucharos. Venga, gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos una semana más y como digo, hoy vamos a tener un temazo porque ¿quién no tiene miedo, no? Hugo, ¿estás? Muy bien. Ya, Hugo y yo tuvimos una conversación, pero fue en la radio, maravillosa. Yo le decía ahora a Hugo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Y yo digo, vamos a ver qué es lo que sale. Claro. Y además, en esto de los temas del miedo, cuéntanos, ¿quién eres, Hugo? ¿Qué es lo que haces? Bueno, en realidad son dos preguntas diferentes. ¿Quién soy? Realmente es una pregunta muy profunda. ¿Qué hago? Hago un montón de cosas. Realmente pues trabajo sobre todo enfocado a apoyar y difundir el crecimiento personal, salud natural y terapias alternativas a través de diferentes proyectos que están en marcha. Trabajamos pues asesorando y apoyando en marketing a empresas pues que tienen mucho para dar, ¿no? Y lo que hacemos es ayudarles pues a que lleven lo que tienen para dar. Que lo lleven a cabo. Exactamente. Sí, también hacemos promoción de cursos, actividades y consultas también relacionadas con todo esto. Y eso es a lo que me dedico actualmente profesionalmente, digamos. Pero tú has tenido bueno, todos tenemos una historia personal. Has tenido una historia personal de mucho aprendizaje y desde ahí es desde donde compartes y sobre todo la charla que vamos a hablar hoy, ¿no? Cómo quizás diríamos hacernos amigos del miedo o cómo podemos superar estos miedos. ¿De qué manera? Hacernos amigos del miedo es una buena cosa, realmente. Cambiar la relación que tenemos con nuestros pensamientos, con nuestros miedos, con nuestras emociones. Esto es un buen punto de partida. También averiguar en nosotros mismos realmente qué es eso del miedo. Al final es algo físico, ¿verdad? Porque de lo que realmente tenemos miedo es de lo que esa situación o ese miedo de esa situación que ocurra, la reacción que va a tener nuestro cuerpo físico, ¿no? El sentir eso en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, realmente el miedo
cada uno tiene que investigarlo dentro de uno mismo, pero realmente el miedo es la estrategia que tiene la mente disfuncional de tratar de evitar que suframos. Lo que trata de hacer el miedo es impedir el sufrimiento en nuestras vidas. Entonces, la mente, a través de toda la serie de creencias, de lo aprendido, etcétera, etcétera, ella considera que ciertas situaciones en la vida pueden ser causantes de un dolor, ya sea físico o ya sea emocional. Entonces crea una serie de estrategias, de hecho, y muchas de ellas están funcionando de manera inconsciente, para tratar de evitar eso, para tratar de evitar que suframos, que sintamos dolor. La mente lo que está buscando es constantemente nuestro bienestar. Es por ponerlo a lo mejor un poco más gráfico, nosotros vamos por una calle caminando, andando, y hay como un radar por aquí, ¿no? Y viendo, buscando peligro. Y cuando encuentro un peligro, aunque no seamos a nivel consciente, la mente ya probablemente empezamos a sentirnos ansiosos o nos da un aviso para que no sigamos por ahí. ¿A eso te refieres? No exactamente. No exactamente. O sea, hay una funcionalidad de la mente que es natural e inherente a la biología del ser humano, que es tratar de impedir que nos ocurra algo físicamente. ¿Vale? Es un funcionamiento automático, es natural y es instintivo. ¿Vale? El miedo al peligro físico es algo instintivo y, por supuesto, lo que está haciendo es que nos está avisando de un peligro para que nosotros podamos proteger nuestra vida de ese peligro. Lo que ocurre es que la mente también tiene un funcionamiento disfuncional. Hay un funcionamiento disfuncional. Entonces, en ese funcionamiento lo que está tratando de hacer la mente es liberarnos, pero no del peligro físico inminente, sino de un peligro que es imaginado, que es creado por las suposiciones que está haciendo ella misma, de lo que puede, según el criterio de esa mente, que por otra parte es automática, suponernos un dolor, un sufrimiento en nuestras vidas. Entonces esto es lo que está ocurriendo. ¿Cómo se construyen estos miedos ilusorios que tú ahora acabas de comentar? Porque probablemente a lo mejor un 5% de esos miedos son reales, un animal y demás, pero luego estamos con todo esto, ¿no? Lo que llaman por ahí fobias y que te da miedo volar en avión o te da miedo en otras cosas y es que el miedo al final, o sea, que es ilusorio lo que tú estás. ¿Cómo se construyen estos miedos? O sea, de hecho ya no solamente es, por ejemplo, la fobia a volar o el miedo a hablar en público o todo este tipo de cosas, sino el miedo a las relaciones, por ejemplo, el miedo que tenemos los unos de los otros. El miedo es algo que está totalmente, de alguna manera, en esta sociedad, totalmente dentro de cada uno de nosotros. O sea, estamos funcionando a través del miedo, a través de un montón de miedos, porque no queremos exponernos, porque no queremos exponer realmente nuestra vulnerabilidad interior, porque no queremos exponer realmente nuestra ignorancia y nuestro miedo profundo a que realmente esta vida no la entendemos, no sabemos vivirla. Y entonces, pues vivimos a través del miedo, a través de evitar sentir lo que siento, a través de evitar sentir el dolor, la tristeza, el sufrimiento. Esto es el miedo realmente, como está funcionando en la mayoría de nosotros. Estamos tratando constantemente de evitar sentir aquellas emociones que nuestra mente ha considerado y catalogado como negativas, como peligrosas, como que nos van a hacer sufrir. Entonces se va produciendo una acumulación de todo esto, Podemos decir que hay emociones que están enquistadas dentro de nosotros mismos, porque las hemos pisado, porque no queremos ni verlas, porque de hecho no queremos ni reconocer que nos sentimos así. Y todo esto hay que soltarlo para poder ser libre. Todas estas emociones. Sí, lo primero es reconocerlas. O sea, reconocer, tengo miedo, reconocer, estoy triste, reconocer, me duele. Lo primero es reconocerlo, es decir, ser honestos con nosotros mismos. Y, de hecho, profundizar en la realidad que hay detrás de eso. Por ejemplo, tú puedes decir, o yo puedo decir, tengo miedo a hablar en público. Pero realmente, y entonces podemos ir a sesiones de coaching, hacer estrategias para romper el miedo al hablar en público. Pero es que detrás del miedo al hablar en público, yo no tengo miedo a hablar en público.
Yo tengo miedo a que me rechacen, Claro. por ejemplo, y que ese rechazo suponga un dolor, suponga un perjuicio, suponga un sufrimiento. Entonces, realmente a lo que tengo miedo no es hablar en público, a lo que tengo miedo no es a volar en avión. A lo que tengo miedo es que si vuelo en avión me puede ocurrir algo malo. Significa eso, significa sufrimiento. Estoy tratando de evitar el sufrimiento a toda costa. ¿Cómo rompemos ese bucle? ¿Cómo rompemos ese bucle? ¿Cómo lo rompemos? Lo rompemos en primer lugar siendo honestos con nosotros mismos. En segundo lugar, observando el automatismo de ese funcionamiento de la mente. El automatismo. Hay alguno de ellos, y los amigos que nos están viendo, no sé si resonarán con esto, que por cierto, ya sabéis, pregunta en mayúscula con el país desde donde nos... no, el país desde donde nos escribís en mayúscula y luego la pregunta para Hugo. Que hay algunos miedos que dices, si me enfrento a este miedo es que me voy a morir. Sí. Que son terribles. Sí. El miedo aparece. Y el miedo aparece como una sensación en tu cuerpo unida a una serie de pensamientos que están ocurriendo. Esto es lo que hay que observar. Lo que ocurre es que no observamos esto y entonces nos creemos el miedo. Nos lo creemos. Creemos que es algo sólido, que es real. Y decimos, yo tengo miedo. Yo soy ese miedo, ¿no? Cuando en realidad lo que está ocurriendo verdaderamente cuando eso sucede es simplemente una energía que se está expresando a través de una sensación en el cuerpo, a través de ciertos pensamientos. Y además, esta energía que se está expresando ya es inevitable cuando aparece. Y por otra parte, su naturaleza es impermanente y es automática. Es decir, eso está apareciendo a través de ti sin tu permiso. Sin tu permiso. Tú puedes observar cómo eso aparece, se está expresando dentro de ti, aparece la sensación, hay un montón de pensamientos que se ponen en marcha, ¿no? Pero tú puedes observar cómo todo eso ocurre. Esto es realmente la base fundamental del descubrimiento real de uno mismo, del descubrimiento real de lo que está detrás del miedo, de la auténtica realidad de lo que somos. Y esto es la base de la liberación del sufrimiento. Es decir, observar cómo este proceso se produce de manera automática y cómo realmente yo puedo observar eso. Por lo tanto, yo no soy eso. Yo no soy eso. Simplemente Lo malo es cuando ese proceso dura demasiado, ¿no? Vamos a pensar un miedo. Nos enfrentamos, decimos, estoy harto ya. Vamos a enfrentar este miedo. Vas allí, ayudado incluso puede ser de alguien, y te enfrentas al miedo y sientes todo ese miedo dentro de ti. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una persona sintiendo ese miedo para que deje el cuerpo de responder de esa manera? Vale, esto es muy interesante, porque esto, tal y como tú me lo preguntas, es una de las claves que hace que el miedo se perpetúe. Que continúe. Que continúe. ¿Por qué? Porque Esto es la terapia cognitiva conductual de toda la vida. Porque yo estoy luchando, o sea, yo no, cuando el miedo aparece, la primera reacción que se produce es, yo no quiero que esté ahí. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que tú estás experimentando algo, en este momento, ¿vale? Y estás tratando de negarlo, tratando de que no esté ahí, estás en lucha, estás en violencia con tu vida en este momento tal cual es, ¿vale? Entonces, la reacción que produce eso son estrategias mentales para tratar de evitar el momento tal cual es. El sentimiento del ser humano. Pero qué difícil suena, ¿no? ¿Qué difícil? A mí me parece difícil. ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad en ello? Porque realmente eso de que te parece difícil es un pensamiento. Ok. Eso es un pensamiento. ¡Wow! ¡Qué difícil! Vale. Realmente. ¿Y qué haría ahora para no engancharme ahí? ¿Qué? Observar el pensamiento tal cual es. Okay. Observar la naturaleza real de ese pensamiento. Solamente es un pensamiento que pasa por tu mente. ¿Dónde estás tú? Pero si seguimos más profundo por ahí, podemos llegar a quedarnos en silencio aquí delante de una conferencia de Mindalia. Sí. Si sigo auto-observando. Si seguimos auto-observando,
lo que va a ocurrir es que vamos a perder totalmente el control, de lo que aquí está sucediendo. De lo que aquí está sucediendo. Eso no significa que no nos vamos a seguir expresando. Claro. Lo que pasa es que nos vamos a empezar a expresar desde un contacto totalmente real y auténtico con lo que está pasando. Incluso esto corremos el peligro de que se convierta en una fiesta. Que se convierta realmente en un éxtasis de entrevista, porque simplemente estamos dejando que todo aparezca, sin ninguna limitación. Volviendo a la mente nuevamente, la cuestión está en la observación, en la meditación, en autoobservarse los pensamientos, las emociones, ¿no? Sí, pero no desde una tensión, desde un esfuerzo, desde un control, sino más bien desde un permitir que todo lo que está sucediendo simplemente suceda a través de ti y dejarlo en libertad. Es decir, no hacer nada con ello, ni siquiera observarlo, porque hay una trampa en la meditación y es que el que se sienta a meditar, ya se está sentando a meditar para tratar de llegar a un estado diferente en el que está en este momento. Okay. Es decir, yo me voy a sentar a meditar para alcanzar la paz. Puede que no haya paz en este momento, puede que haya un montón de emociones, un montón. Entonces, si yo estoy sentado con un montón de emociones, tratando de alcanzar la paz, estoy en lucha con mi momento presente. Entonces, esto se trata de abandonar la lucha con el momento presente. En el momento en el que abandonas la lucha con el momento presente, puede haber miedo, puede haber tristeza, puede haber rabia, puede haber enfado. Pero aquí hablamos de términos importantes. Rendición. Rendición. Y en español, let go. Y soltar. Y soltar. Rendición y soltar. Mucha rendición y mucho soltar para llegar a esto. Mucha rendición, claro. Y aceptación de todo lo que haya en este momento presente. Le doy la bienvenida y simplemente dejo que ocurra. Exacto. Es que no tienes que hacer nada con ello. De hecho, la cuestión es que no puedes hacer nada con ello. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu proceso de llegar a ese espacio y de dejar que la vida, minuto a minuto, lo que nos estás contando, vivir la vida desde ese lugar, porque suena una maravilla, ¿no? Estar en un lugar donde hay una aceptación de todo lo que es, ¿no? De todo lo que es ya está sucediendo, aunque incluso tú no te des cuenta de que es así, porque la vida ya es libre ahora mismo tal cual es en este momento, tal cual es en cada instante, en cada punto, en cada coma, cada pensamiento que aparece, incluso el pensamiento de no estoy liberado o estoy sufriendo, ya aparece en absoluta libertad en este momento. Aparece en la vida todo lo que está ocurriendo momento a momento, ya es libre en sí mismo. ¿Vale? Es solamente el pensamiento de que yo puedo hacer algo con eso, puedo modificarlo, puedo controlarlo, puedo hacer algo lo que nos causa un tremendo sufrimiento. Es el nosotros querer controlarlo, entenderlo y saber lo que realmente está parando y resistiendo el hecho de que simplemente sea. Sí. La vida ya es libre. Si nos rendimos a la vida, ¿vamos a estar seguros? Si nos rendimos a la vida, estás menos seguro que nunca. Porque estás en contacto con la tremenda espontaneidad. O sea, estás en la claridad de observar que la vida es tremendamente espontánea, absolutamente espontánea, absolutamente impredecible y absolutamente intensa. Cuéntanos qué te ha ayudado a ti a confiar en la vida y a rendirte y a estar ahí. Lo que a mí me ha ayudado es sufrir mucho como un animal. A ver, y de ese sufrimiento nace el anhelo profundo de liberarte del sufrimiento en primer lugar. Nace el anhelo profundo de empezar a cuestionarte. De empezar a cuestionarte realmente qué hay detrás de todo esto, cómo puede ser esto posible. Realmente hay algo más de lo que aparentemente estoy comprendiendo de la vida. Entonces lo que se empieza a producir es una investigación natural en uno mismo. No es tanto lo que aprendes fuera,
que te puedes ir apuntando, pero todo esto que estamos haciendo está apuntando a que uno emprenda su propia investigación individual, que se empiece a cuestionar realmente qué es lo que está ocurriendo auténticamente aquí. ¿Cuál es la realidad de esta vida? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Qué hay detrás de toda esta apariencia real? Entonces se produce una investigación que poco a poco va comiéndote. Y te vas volviendo la propia investigación. Te vas volviendo la Toda propia experiencia. Toda tu vida se convierte en eso, porque... Qué maravilla, ¿no? La mente es un regalo, ¿no? Yo lo viviría como un regalo. Estar presente es un regalo. Poder ser tú liberado es el mayor regalo que un ser humano puede tener. Sí. Si lo ves desde ahí, sí. ¿Desde dónde más se puede ver? Lo que quiero decir con esto es que la mente tiene una idea acerca de eso. Y esa idea que tiene la mente acerca de eso es un obstáculo muy grande. ¿Por qué? Porque la mente imagina que cuando una persona está despierta o está liberada o está en este proceso, toda su vida se va a tornar como en una especie de perfección también a nivel material. Sí. Y no es así. Y no es así. Bueno, yo cada vez me siento más seguro de ser yo mismo. Y para mí eso es fantástico. Uh-huh. Sí. No espero que es a lo que me refería con el hecho de... Es fantástico estar libre del sufrimiento, evidentemente. Si lo ponemos en ese estado de cosas, podríamos decir que es mejor sufrir o no sufrir. Realmente las dos cosas son exactamente lo mismo, porque las dos cosas son exactamente la misma vida expresándose en diferentes aspectos de sí misma. Evidentemente, cuando lo catalogamos, decimos, bueno, pues es mejor sufrir que no sufrir. Aunque, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, mi historia personal, en el momento en el que yo estaba sufriendo mucho, yo podría pensar que es mejor sufrir que no sufrir. Sin embargo, ese sufrimiento que estaba ocurriendo en ese momento tenía su razón de ser. Tenía su sitio. Tenía su sitio. Sí, tenía que ocurrir. Era la vida expresándose. La vida haciéndolo. La vida ¿Y ahora? Simplemente ¿Ahora quién es? Vida. ¿Ahora es la vida expresándose también? Y ahora es la vida. A través de... Es la vida expresándose. Y ahora es la vida. Y ahora es la vida. Y antes era la vida. Y siempre es la vida. Y siempre es la vida. Y a veces cuando... Y es verdad, y pensamos, los seres humanos tenemos ese pensamiento de que la vida es imperfecta. Somos la vida, pero creemos que la vida es imperfecta. Sí. Y ahí está nuestro... Por lo que no somos tan auténticos. O no dejamos a la vida que se exprese tal cual es. Exacto. Desde ese lugar de simplemente ser. Sí, porque estamos pensando en la vida. Y no dejamos que la vida ocurra. En lugar de ser la vida. Porque tenemos una imagen de nosotros mismos. Es una imagen... ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué de repente nos hemos puesto a pensar en la vida en lugar de simplemente ser la vida? Porque tenemos miedo a sufrir. Y entonces hemos creado una imagen a la que proteger. Eso es el miedo que nos desconecta de la vida. Es el miedo que nos desconecta de la vida. Es, al final, realmente, es la vida la que nos desconecta de la vida. Porque este proceso de miedo... También es la vida. Es la vida. Es la vida emergiendo. Imagínate una semilla que primero está debajo de la tierra, luego rompe la tierra, luego se convierte en un pequeño tallo, luego echa ramas, después echa flores y al final fructifica. ¿Te imaginas a esa semilla pensando que el estado ideal solamente es en el momento en el que va a dar fruto y que cuando está rompiendo la tierra está sufriendo enormemente y que eso no debería ser así? Me estás diciendo con así esto... somos los seres humanos. Me estás diciendo con esto que los procesos de miedo y dificultad y sufrimiento que pasan los seres humanos en realidad es un proceso de florecimiento. Es un acto natural de la vida tal cual es en este momento. ¿Pero es un acto de florecimiento? Es un acto de florecimiento.
Es bonito llamarlo así, no es tal cual así, pero claro que sí. Claro que simplemente es la vida siendo vida. Es la vida siendo vida, tal cual es en este momento. No tiene ninguna explicación realmente la vida. No puedes encontrar una explicación. No puedes encontrar un sentido. La vida tal cual es, en lo profundo de lo que está sucediendo en este momento, es un absoluto misterio. Absoluto misterio. Y eso da mucho miedo. Da mucho miedo porque no sabemos quiénes somos. No sabemos cómo es posible que esto esté sucediendo así. No sabemos de dónde viene la experiencia. Y entonces cuando nos rendimos a eso, hay un descanso interior. Dejo de estar en lucha con la vida. Entonces hay miedo, hay tristeza, hay rabia, hay enfado, hay imperfección, hay lo que sea. Hay un ser humano creciendo y aprendiendo montones de cosas, pero no hay lucha con ello. Hay un dejar en paz a la vida. Hay una libertad. Eso es lo que podemos llamar libertad. Dejar a la vida en libertad. Ser Y ahora, libres de nosotros mismos. ¿Y ahora habla la vida o habla Hugo Lega? Siempre habla la vida. Siempre habla la vida, ¿no? En diferentes formas o colores, ¿no? En diferentes formas o colores. O... Porque Hugo también es la vida. Hugo es la vida. Y la imagen de Hugo, la imagen que Hugo tiene de Hugo, también es la vida. También es la vida. No hay un estado de cosas perfectas que tenemos que alcanzar, ¿no? El otro día, no sé, publiqué una cosa en Facebook. ¿Y por Hugo Lega? Sí. Y no sé... Escribe fantástico. No sé, bueno, la gente me empezó a preguntar que cómo encontrar el propósito en la vida o cómo puedo saber cuál es el propósito en mi vida o cosas de estas, ¿no? Y entonces de pronto aparecen a lo mejor algunas respuestas condicionadas en mi mente o tal, o querer dar una respuesta mejor o peor, ¿no? Pero realmente la única respuesta que hay, ¿cuál es el propósito de tu vida? Este momento. El propósito de tu vida es hacer esta pregunta en este momento, estar vivo ahora mismo tal cual eres. Si tú piensas que hay un propósito en tu vida que es ideal para ti, como encontraré en algún momento el propósito de mi vida, nunca vas a poder experimentar el auténtico propósito de la vida, que es estar vivo ahora mismo, sin propósito. Estás confundido porque no encuentras tu propósito. Y agradecido, ¿no? Por ese momento. Tu propósito es estar confundido ahora mismo. Permite que esa confusión se expanda y se abra y salga y obsérvala y mírala y déjala que suceda tal cual. No estés luchando contra ello. Si luchas contra ello, lo estás arrinconando, lo estás guardando porque no te gusta sentirte confundido. Crees que eso no debería de estar ahí, que está mal, que hay algo mal en ti. Yo no debería estar confundido y entonces lo arrinconas dentro de ti. Lo arrinconas dentro de ti. Y eso está causando el sufrimiento. Todo eso que no queremos ver, todo eso que no está expresado, que no queremos que se exprese a través nuestro, pero se expresa confusión, se expresa sufrimiento. El problema no está en que haya confusión o sufrimiento o tristeza. El problema está en que nosotros hacemos algo con eso. O sea, queremos realmente que no esté allí. Queremos liberarnos de ello. Estamos luchando. Cuando dejamos que todo eso simplemente sea tal cual es, nos damos cuenta del inmenso amor que hay detrás de eso. El inmenso amor de la vida expresándose tal cual es. Eso es puro amor, es pura energía, no tiene nada que ver con te quiero mucho. Tiene que ver con la pura libertad y creatividad de la vida simplemente expresándose en cada momento. A través de cada uno de nosotros. ¿Se siente también? ¿Cómo? ¿Eso se siente? Se siente. ¿Se siente la vida? ¿Ese amor? ¿Se puede sentir? No como una emoción. No como una emoción. No como una emoción, sino como aquello que permite toda emoción. Y eso es el amor. Aquello que permite que todo sea tal cual es, se le llama amor incondicional. Porque es aquello que permite la vida sin condiciones. Pero imagino que es una sensación agradable también, ¿no? Es una sensación agradable. Es una sensación de libertad. Podríamos hablar de lo que no hay allí, más que de lo que hay. Venga, vamos a hablar. ¿Qué es lo que no hay allí?
no hay lucha, Mm. no hay esclavitud, no hay pretensión, no hay un pensamiento de debería ser las cosas de manera diferente a tal cual son en este momento. Pero sí hay miedo, sí hay tristeza, sí hay emociones, si te enfadas, si ocurren pensamientos locos en tu mente de lo que nunca te hubieras imaginado, porque nunca permitiste que esos pensamientos locos se expresaran. Y los pensamientos locos aparecen, muchos pensamientos locos, porque todo el funcionamiento del cuerpo-mente es un funcionamiento automático. Digo, no hay nadie dentro de ti, no hay un yo haciendo eso. Esta es la libertad, no hay un yo haciendo eso, pero nos creemos que hay un yo haciendo eso, que hay alguien allí que está manejando el cotarro. Y entonces nos sentimos culpables. Y al final todos estamos enchufados, ¿no?, a esa presencia, lo que estamos desconectados de ahí, ¿no? O no la vemos, o no estamos ahí, o en momentos sí y en otros no. Sí, siempre es eso, siempre está ahí. Es posible decir que aparece un pensamiento que tú crees y eso te impide ser totalmente consciente de esa naturaleza de la vida, de esa espontaneidad de la vida. La cantidad de pensamientos y emociones y la identificación que tenemos con ellos nos está impidiendo ver cuál es la realidad esencial de lo que ocurre ahora. Eso es lo que ocurre. Por eso decimos, qué difícil estar en el momento presente, ¿no? Ya estás ahí. No puede ser difícil. Es que ni aunque no quieras, o sea, no puedes irte del momento presente ni aunque quieras. ¿A dónde vas a ir? Al futuro. Cuando llegues allí, Bueno, con la mente, claro, pero tampoco te vas del momento presente. no te vas del momento presente, únicamente que en el momento presente hay una imaginación, hay un pensamiento, hay una conciencia que está jugando con eso, pero sigue siendo el momento presente. Ni aunque quieras, te puedes escapar de allí. Qué regalazo, qué regalazo. Yo a veces en la danza es lo que me lleva a esos estados de auténtica presencia, ¿no? Claro. Y es que es el mejor lugar, es un regalazo. Si pudiésemos estar ahí, ¿no? El mayor tiempo En la danza posible, ocurre, ¿no? Simplemente siendo, ¿no? Sí, en la danza me ocurre, ¿no? Claro, en la danza ocurre muchísimo, o viendo una puesta de sol, o haciendo el amor con tu pareja, o en muchas ocasiones de nuestra vida a todos nos ha ocurrido que hay un momento en el que, ¡pum!, nosotros no estamos allí. Lo que está es simplemente la vida siendo vida, expresándose en absoluta libertad. Soltamos completamente el control y de pronto se produce este estado de éxtasis en comunión con la vida, en donde tú no estás libre del sufrimiento en ese momento. Luego vuelve la mente, ¿no?, y busca una causa a eso, y luego lo persigue. Además, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que en ese momento tú no estabas. Y la mente viene y trata de buscar una autoría y decir, esto me ha ocurrido a mí y me ha ocurrido porque estaba bailando, por ejemplo. Entonces luego lo buscas otra vez esa experiencia, pero lo que ha ocurrido no es que eso te lo ha producido el baile, ni la puesta de sol, ni hacer el amor con tu pareja. Lo que te ha ocurrido es que tú no estabas allí. No estaba presente. Porque esa experiencia te ha hecho estar presente, ¿no? En este caso, el sexo o estar bailando, ¿no? Exacto. Porque se ha producido un soltar interior de la imagen que tienes de ti mismo y del control en ese momento. Entonces te has permitido simplemente en ese momento, simplemente experimentar, simplemente ser vida, simplemente ser lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a hablar del miedo un poquito más práctico, porque probablemente nos estén viendo muchos. A ver, vamos a poner un miedo. Ponemos un miedo en particular. Un miedo, pongámosle miedo a quedarte solo en casa por la noche, por ejemplo. ¿Cómo podríamos poco a poco, o por ejemplo, tengo un amigo que le da miedo viajar en avión? Entonces, ¿cómo una persona puede ir trabajando ese miedo poco a poco? Lo primero, siendo honesto con uno mismo y diciendo tengo miedo. Eso es lo primero.
Lo segundo, siendo más honesto todavía consigo mismo y viendo el miedo real que hay detrás del miedo aparente. Entonces, hay miedo a volar, pero el miedo que yo tengo no es a volar. Puede ser a la muerte, El probablemente. miedo que tengo es a sufrir. A sufrir. Realmente ni siquiera hay miedo a la muerte, porque no sabemos lo que es la muerte. Lo que hay miedo es que la muerte signifique dolor y signifique sufrimiento. Porque solo tenemos miedo a algo que es conocido. Solo tenemos miedo a algo que ya es conocido, porque el sufrimiento lo conocemos. Entonces tenemos miedo a morir porque pensamos que vamos a sufrir porque ya conocemos el sufrimiento. Hay un miedo a lo desconocido, pero porque hay una interpretación de que detrás de eso desconocido puede haber sufrimiento. Puede haber algo que sea muy malo para mí, Vale. que me vaya a causar dolor, sufrimiento, ¿no? Entonces, claro, el miedo a lo desconocido, el miedo más profundo es a lo desconocido. Es lo que nos aterra, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. Oye, pues me has hecho pensar ahora, y si al final es todo lo contrario, yendo incluso a la muerte, y si al final es el éxtasis, ¿por qué nos vamos? Porque es lo peor. Porque es un comportamiento automático de la mente que está tratando de protegerte. Entonces la mente imagina que te dice, ten cuidado, ahí puede haber algo muy mal, lo vas a pasar mal, vas a sentir dolor. Y eso es lo último. No te acerques. Eso es lo último que tú quieres. Que tú quieres sentir en tu vida, dolor. Mejor ponte a ver la tele. Hugo, pues si tenemos un miedo X, el miedo que sea, lo primero es ser honesto con uno mismo. Tengo miedo de esto. ¿Qué hemos dicho? Ser honesto contigo mismo. Ser honesto contigo mismo. Exactamente. Sería el primer paso, ser honesto con uno mismo y reconocer. O sea, esto no sirve escucharlo y tenerlo como una teoría. Tienes que reconocer en ti mismo cada verdad dentro de ti mismo de que a lo que tienes miedo es a sufrir. Vale. Ver cuál es la causa realmente, reflexionar en cuál es la causa realmente. El siguiente paso sería permitirte sentir. Permitir que ese miedo, que esas emociones se expresen. Pero en ese caso, si es algo externo, por ejemplo, también ponemos el ejemplo, tengo miedo a los grupos, por lo tanto yo no voy a ir a esa fiesta. Tengo miedo a la gente, por lo tanto me quedo en casa. Pues en ese caso lo que tienes que hacer es ir al lugar, enfrentar el miedo y quedarte ahí sentadito sintiendo. Sí. ¿No? Eso parte de que tienes que tener un deseo, un anhelo muy profundo de ser libre. Entonces, además, si eso ocurre, si ocurre la suerte, como tú dices, si ocurre la gran suerte de que ese anhelo de ser libre se empieza a expresar en tu vida con toda su fuerza, entonces la vida va a ponerte en las situaciones. La vida ya te va a poner las situaciones. La vida te va a poner en las situaciones. Puedas ser honesto contigo mismo cada vez más y cada vez más y cada vez más. La vida no está aparte de ti. O sea que tampoco tienes que forzarlo mucho. No tienes que No tienes que ir tú buscando el miedo, ya la vida se va a encargar también. Si tú tienes una apertura, la vida se va a encargar de ponerte situaciones para que vayas a lo mejor poco a poco, ¿no? Todos los que nos están viendo saben que en su vida ahora mismo ya hay muchas situaciones de las cuales se quieren escapar y a las cuales tienen miedo. No hace falta ir a ningún lugar ni nada. Solamente quédate en tu vida, sé muy honesto y mira todo lo que tienes para trabajar y entretenerte. Tu vida ya te lo está dando todo tal cual es en este momento. Y liberarnos, Todo. ¿Cómo seríamos sin miedo, nuestros verdad? hijos, nuestras relaciones de pareja, el miedo a la economía, el sentirnos frustrados con nuestro trabajo. Esto está en cada uno de nosotros en nuestra vida ya funcionando. Hijos, pareja. Ahí lo tienes todo el material que necesitas. ¿Quieres un curso de crecimiento personal intensivo? El miedo, ¿no? En tu vida. Tu vida. Auténtico, intensivo, sin fin y gratis.
Pero enfrentándola, enfrentando todo, Pues ahí sin lo escaparte tienes. de nada. Sí. De hecho, si quieres liberarte del miedo, tienes que vivir liberándote del miedo. No te va a servir hacer una meditación 1 hora en postura de loto y cantar 4 mantras o 15 o 16 o 20. Te va a servir levantarte por la mañana y vivir desde ahí, desde que te levantas hasta que te acuestas por la noche. Eso es realmente. ¿Cómo enfrentas tus miedos? Porque imagino que tendrás algunos miedos ahora. Sí, yo ahora mismo además tengo todo mi miedo aquí. Sí. Está todo mi miedo delante de mí, ¿Cómo te estás relacionando con él? permitiéndole ser exactamente como es, sin más, dejando que se exprese a cada momento, sin bloquearlo, permitiendo que salga todo lo que tiene que salir, que salga todo el miedo, que salga toda la tristeza, que salga todo lo que tiene que haber, que salga. Yo no soy eso. Pero es de guerrero y de valiente. Yo soy. Es de muy guerrero y valiente, perdona, sigue, que eso seguro era bonito. Yo soy. La libertad que permite que eso sea así. Mm. Yo no soy ese miedo. Pero es de guerrero y de valiente porque yo reconozco que también estoy con el miedo. Todos. Obviamente, todos estamos con el miedo. Todos. Pero es de guerrero y de valiente estar ahí con el miedo, sosteniéndolo. A veces, pues dejando que la vida se exprese al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y no enganchándote en ese miedo o que ese miedo te sobrepase. Es como es. Ni es de guerrero, ni de valiente, ni nada. Simplemente ocurre así. Lo de tu vida. Ocurre así. Hay un anhelo profundo que ocurre, que tampoco es tuyo. No es un mérito mío. A ver, no fue culpa mía sufrir tanto. Al igual que no fue un mérito mío que hubiera un anhelo de ser libre. Igual que no es un mérito mío haber cada vez hecho más de mi vida un camino para la libertad. O sea, todo eso ha sucedido. Sucede así. Yo no he hecho nada para que eso sea así. No hay ningún mérito. Yo no he hecho nada. Yo no hago nada. Yo simplemente estoy vivo. Y en algún momento habrás hecho algo. No tenemos responsabilidad alguna, no tomamos acciones. Esto es un tema súper profundo. Bueno, no tomamos ninguna decisión nunca. ¿Nunca? Somos siempre llevados. La decisión solamente es tomada en apariencia. Parece que decides, pero nunca puedes decidir. ¿Cómo es posible que puedas decidir? Esto es sencillo verlo. Realmente. Mira. El hecho de que yo, por ejemplo, tomase una decisión, dejase Londres, me viniese a España, mi vida comienza a ir mucho mejor. Hasta ahora yo pienso que es una decisión que yo tomé y que, joder, Víctor, qué buena decisión. Y ya. Esto es y no fue la decisión de Víctor o los consejos que se me dieron. Claro que no fue la decisión de Víctor. Fue la vida siendo vida, expresándose tal cual en cada momento. ¿Cómo puede ser? Tú estás decidiendo las palabras que estás ahora mismo hablando. No lo decides. Podrías decir luego, yo decidí preguntarle esto a Hugo. Yo lo decidí, pero no es cierto. Apareció a través de ti. Todo aparece a través de ti. ¿Tú decidiste realmente estar aquí sentado hoy? Tu mente cree que sí, pero no es verdad. Mi mente cree que sí, pero no es verdad. Claro. Yo no fui quien decidió el día 22, Hugo va a estar a las 11 de la noche aquí conmigo en Mindalia. No. Ese pensamiento apareció. De hecho, yo aparecí. Tú un día te metiste en Facebook y me encontraste. ¿Quién hizo que tú me encontraras? ¿Quién lo hizo? Y en esa perfección la vida te va llevando por donde tú necesitas ir, ¿o me vas a decir ahora? No hay ninguna necesidad. No hay ninguna de querer saberlo. Sí, no hay una vida en un panel de control moviendo ningunos hilos. La vida es espontánea tal cual es. No hay un plan determinado. No hay plan. No puede haberlo. ¿No? No puede haberlo. La vida surge, el origen de la vida surge de lo que es completamente vacío, inefable, misterioso. Pero, por ejemplo, un río.
Un río comienza aquí y si no le cambiamos, él sigue el curso a donde tiene que ir. En este caso, si nosotros somos como un río, no nos resistimos a la vida y simplemente somos y nos dejamos llevar, al final puede que nosotros tengamos también un camino y seamos como un riachuelo. Eso es lo que le gustaría a la mente ¿Sí? egoica, porque la mente egoica quiere conseguir, quiere la autoría de las cosas, tanto para bien como para mal. ¿Es culpa mía o es mérito mío? Eso es lo que quiere hacer la mente todo el tiempo, pero nunca es así, nunca lo fue ni nunca lo será. Nadie hizo el curso. ¿Quién hizo que el río fuera por donde va el río? ¿Qué infinitas causas crearon que el curso del río fuera exactamente como es? Es insondable, no lo puedes descubrir. Para eso te tendrías que ir a la creación de la Tierra, pero ¿quién puso la Tierra ahí? ¿Quién la puso? Y si hablamos de física, ¿quién puso la Tierra ahí? La Tierra, ¡pum! Según la física hubo una explosión, ¿vale? Desde un punto diminuto, ¡pum! Todo explotó. Está además, de hecho, continuamente explotando. Nosotros somos como el Big Bang que ha llegado hasta aquí, realmente. Pero ¿quién hizo eso? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? No lo hiciste tú. No tú como tú. No tú como tu ego. Como la vida. Pero sí que lo hiciste tú. Tú como la vida. Sí que lo hiciste tú como el ser. Pero el ser no se pregunta ni se cuestiona, ni trata de entender nada, porque el ser es la totalidad, la completitud. No necesita entender nada, el ser solo es lo que es. En totalidad, en completitud, en unidad, no hay dos seres. Solo hay todo lo que es en su totalidad. Por eso no hay una decisión que tú tomas. Y eso, en la comprensión de eso está la paz más profunda y la auténtica libertad. No eres tú quien puede ser libre, no quien piensas que eres. Es la vida, es la propia vida la que ya es libre. No eres tú no puedes ser libre porque tú, de hecho, ni siquiera existes como tal. No existes como la imagen que tienes de ti mismo. Y realmente lo que tú crees que eres es toda una imagen de ti mismo. Lo único que existe es esto. Hay aquí un cuerpo, hay aquí otro cuerpo. Están expresándose como vida. Es impresionante el poder de las creencias, ¿no? Lo que hablas ahora. Es impresionante. Eso lo llaman Maya. Maya. La ilusión. De cómo luego también cuando sales a la vida y te conozco muchos casos que te cuentan lo que ellos perciben de sí mismos y cómo lo ves tú desde fuera y no tiene nada que ver. Sin embargo, bueno, hablamos de casos de anorexia, de todo esto, ¿no? De estar más allá de la vida. Y es como, wow, tienes una imagen, pero realmente no es real. Es un conjunto de creencias. Esos son casos extremos en los que la vida está expresando precisamente la brutalidad de esa ilusión. En esos casos son extremos en los que podemos darnos cuenta de wow, qué impresionante es el poder de la creencia, de la mente y del ego para crear una ilusión, ¿no? Es un tema muy interesante. Es un tema interesante. De hecho, tenía yo una amiga, ¿no? que se miraba, que estaba muy delgada ya, y ella se veía pero muy gorda, vamos, muy gorda. Y yo me preguntaba, pero en realidad, ¿qué ocurre dentro de su mente para que, ¿no? Y es... Mira, mi abuela, que te lo decía al llegar, justo me han comunicado que ha fallecido ahora. Ella tuvo, que por cierto, le quiero dedicar esta entrevista a su memoria, que le hubiera encantado verme aquí. Pues ella tuvo Alzheimer muchos años. Y entonces mi tía me contaba el otro día pues todo lo que había pasado en esa enfermedad, ¿no? Entonces me contaba que ella vivía realmente en su infancia durante mucho tiempo. Entonces ella estaba buscando a su madre y entonces le preguntaba a mi tía, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está? Entonces ella todo lo estaba filtrando, o sea, su cerebro estaba viendo una realidad completamente diferente. Ella se creía que vivía en su infancia. En su infancia. Que era una niña pequeña. Realmente. Eso lo está haciendo su mente.
su mente disfuncional ya a un extremo muy fuerte. Ahí sí ya le llamamos enfermedad, pero a un nivel no tan evidente, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros vemos lo que creemos ver, vemos lo que queremos ver. Lo que estamos viendo en la vida son nuestros pensamientos. Y no vemos que son solo pensamientos. Esta es la cuestión. Nosotros vemos nuestros pensamientos, vemos en la vida nuestras emociones. Yo veo en ti mi propia emoción y la pongo en ti cuando en realidad es solamente algo que está ocurriendo a través de mí. Esta es la truquillo. Bueno, pues Laura, vamos a ver qué preguntas No sé si tenemos ahora. No, estamos ya por aquí. ¿Qué tal, Laura? Pues muy bien, sí que hay ya por aquí algunas preguntas, así que gracias en primer lugar por todo lo que habéis compartido en este momento. Y antes de darle paso a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental: difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Si quieres dar una conferencia y compartir con nosotros tus conocimientos, o tienes una experiencia personal que te gustaría que pudiéramos recoger nosotros como testimonio en una entrevista, simplemente métete en mindaliatelevisión.com, hay una pestañita que pone colabora y pinchas sobre la opción ofrecer conferencias. Ahí encontrarás toda la información que necesites para ponerte en contacto con Mindalia, con nosotros. También recordaros que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Por ejemplo, para suscribiros a nuestro canal de YouTube y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido grabados. Podéis encontrar información sobre cómo haceros voluntarios o voluntarios de Mindalia, o cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es eso lo que deseáis. Y ahora sí, vamos a pasar ya a la primera pregunta. Bueno, pues nos dice Cristina desde España: ¿se puede estar fuera del sufrimiento realmente cuando, por ejemplo, tienes la muerte cerca? La respuesta es sí. Se puede estar fuera del sufrimiento o se puede vivir desde un lugar diferente. Por ejemplo, cuando tienes la muerte cerca, ¿qué es lo que está causando que tú interpretes la mente como algo que te puede hacer sufrir? Cuando en realidad a lo mejor lo que la mente va a traer es una libertad absoluta del cuerpo y del sufrimiento realmente. Entonces lo que está ocurriendo es que estamos interpretando lo que está ocurriendo, ya sea en un momento de muerte, en un momento de enfermedad, y eso está ocurriendo de una forma compulsiva dentro de nosotros si nosotros le damos crédito a todo eso que está ocurriendo de nosotros. Es decir, nosotros tenemos un pensamiento y automáticamente decimos, sí, es verdad, le estamos dando crédito. Entonces esto se trata de quitarle el crédito, de cuestionar realmente la información que nos está dando ese pensamiento. Es totalmente así y de hecho, ¿cuál es la naturaleza de ese pensamiento? La cuestión es que le estamos dando crédito y eso es lo que está provocando una creencia que nos está poniendo en lucha con el momento presente y por lo tanto está causando un sufrimiento. El sufrimiento no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con la lucha que nosotros establecemos con las circunstancias, sea cual sea el momento. Claro, si hay enfermedad y hay dolor físico, evidentemente. El dolor físico desde un lugar de aceptación, de rendición y de comprensión profunda se vive de una manera diferente a cuando yo estoy luchando con ese dolor físico, a cuando yo realmente estoy totalmente negando y tratando de impedir algo que ya está aquí en mi vida, que ya es así. Entonces, cuando nos podemos abrir a sentir todo eso y a dejarlo ser de una manera espontánea, de una manera natural, entonces nuestra relación con las circunstancias cambia y encontramos una mayor profundidad en las experiencias que tenemos en nuestra vida. Encontramos una mayor profundidad que al final realmente cada experiencia, cada circunstancia de nuestra vida viene para que libres. Nosotros podamos ser libres. Por lo tanto,
ese dolor puede ser un regalo muy grande que está trayendo la vida. Ese momento de muerte, ya sea tuyo, ya sea de un familiar, puede ser un regalo muy grande que te está trayendo la vida, porque te está enseñando realmente aquellos lugares en donde tú estás sufriendo, donde estás creyéndote, donde no eres libre. Y la vida te lo enseña para que tú puedas ser libre, para que puedas soltar realmente todo eso. La vida te está enseñando todo aquello constantemente que te impide ser libre, realmente. Entonces es un regalo cuando viene una enfermedad, cuando viene un dolor, cuando viene una relación que nos hace sufrir mucho también, por ejemplo. Esa relación es un regalo, porque no es la relación lo que te está haciendo sufrir. Lo que te está haciendo sufrir es lo que te ocurre a ti, lo que esa relación te está mostrando que está en ti mismo. Eso es lo que está. Y entonces esa relación realmente es el puro amor de la vida, enseñándote realmente todo aquello que está dentro de ti y que te está causando tanto sufrimiento. Te lo está mostrando para que lo permitas, para que lo dejes salir, para que observes su auténtica naturaleza detrás de lo que aparentemente crees que es. Entonces dices, esa persona me está causando sufrimiento. No es cierto. Lo que te causa sufrimiento es la emoción que aparece en ti. La emoción es tuya, aparece en ti. Esto es algo que tenemos que empezar a observar ya mismo, en cada momento de nuestra vida. Y en realidad Hugo te está ayudando a liberarte, a vaciarte. Está claro. Claro, te está ayudando a vaciarte de todo eso que tienes dentro. La vida, lo único que quiere, si podemos decir que la vida quiere algo, que no es que lo quiera, es que su naturaleza es hacerte libre. La vida ya es libre. Qué bonito, ¿eh? Qué maravilla. Es una maravilla. Verlo desde ahí. Claro, entonces, claro que cada persona que aparece en tu vida, cada situación, es la vida enseñándote a ser libre. Enseñándote a ser libre. Es la propia vida. Entonces, si tú eres capaz de cada situación que aparece en tu vida decir, gracias, gracias porque ahora puedo ver esto, puedo verlo y puedo liberarlo, puedo ser libre de esto que realmente me está haciendo sufrir. Vamos a hablar muy sencillamente, esto me está haciendo sufrir, no me deja ser libre, no me deja ser libre. Y cuando lo pones fuera, realmente te conviertes todavía más en un esclavo de eso. Porque entonces está totalmente fuera de tu control. Entonces no puedes hacer nada con ello. Si la causa de mi sufrimiento es el otro, que esto es causa de conflicto tremendo en las relaciones. Si la causa de mi sufrimiento es el otro, entonces debo de crear una serie de estrategias para tratar por todos los medios de que el otro cambie y de que me haga sentir entonces lo que yo creo que el otro me debería hacer sentir. Entonces me voy a comportar de manera diferente para ver si logro que el otro sea diferente. Y entonces Bueno, parece que tenemos una pequeña incidencia con Víctor y con Hugo. Estamos en ello, vamos a tratar de resolverlo. Esperen 5 minutitos que estamos de vuelta. Gracias.
Bueno, ya parece que lo hemos solucionado, pero mientras se unen Víctor y Hugo, simplemente recordaros de nuevo que tenemos una nueva plataforma, mindalialive.com. Para los que nos preguntan cómo se escribe, os recuerdo mindalialive.com, con v.com, ¿vale? mindalialive.com. Esto es una plataforma que hemos creado para que tanto especialistas como terapeutas como usuarios puedan registrarse en esta nueva plataforma de manera gratuita. Así, por un lado, los especialistas y los terapeutas podrán ofrecer en videoconferencias con personas que estén en cualquier parte del mundo, dar consultas, ¿vale? A través de videoconferencia con personas que estén en cualquier parte del mundo, y los usuarios puedan acceder a estas consultas con especialistas y con terapeutas que estén, pues eso, en cualquier parte del mundo. Es una plataforma que facilita mucho la comunicación entre especialistas y usuarios. Así que os animo a que os registréis de manera gratuita en mindaliatelevisión.com, no, perdonad, en mindalialive.com, mindalialive con v.com. Os podéis registrar de manera gratuita porque además entre las 1000 primeras personas que se registren vamos a sortear un bono de 1000 euros para próximas consultas. Y nada, aquí seguimos a la espera de que pueda conectarse Víctor y Hugo. Vamos a ver cómo lo llevan. Nos conectamos en un minuto. Bien, pues ya parece que están con nosotros de nuevo. Os cedo la palabra. Gracias. Gracias, disculpas. ¿En qué estábamos? La vida aquí haciendo un jueguecillo, La ¿verdad? magia del instante presente. La magia del instante presente. Víctor, te vas un poquito de plano. Acércate Vale. a Hugo, exacto. Bueno, Laura, yo creo que continuamos con la siguiente pregunta. Sí. Venga, pues vamos a continuar con Ana desde España. ¿Por qué tengo miedo a la pobreza? Siempre he vivido más o menos bien. ¿Esto sería mío o tal vez puede que venga de una herencia familiar? Muy buena e interesante pregunta, realmente. Bueno, hay que reconocer que el miedo a la pobreza no es a la pobreza en sí mismo, sino que el miedo a la pobreza es a la creencia de la mente de que la pobreza te va a hacer sufrir. Es decir, que vas a sentir un dolor a través de no tener dinero. Ese es el miedo. Realmente tengo miedo a sufrir. ¿Vale? Por otra parte, la pregunta también nos lleva a decir, ¿es esto mío o es esto algo que viene de otro lugar? Evidentemente es tuyo ahora. Independientemente de
de cuál sea su origen, el origen de cada cosa que ocurre ahora es la propia, o sea, es el ser, es el puro ser. No puedes encontrar una causa determinada para que eso sea así. Por ejemplo, tú dices, hice un curso de constelaciones familiares o de lo que sea y entonces me di cuenta de que mi tatarabuelo vivía en una extrema pobreza, entonces toda su familia sufrió mucho y entonces él tenía una serie de problemas y tal, y entonces viene de mi tatarabuelo. Lo que estás haciendo ahí es poner la causa fuera de ti, nuevamente. De hecho, si rastreas más allá el origen, el hecho de que tu tatarabuelo viviera esa vida, por ejemplo, ¿vale? No fue de tu tatarabuelo. Tu tatarabuelo nació de donde nació de unos padres que vinieron de no sé dónde, y todo eso, si tú te remontas, vas al origen del universo. O sea, la causa no puede ser independiente nunca. La causa siempre es el origen. Y ese origen es el amor. Entonces, la causa real siempre es el amor. Por lo tanto, es el amor quien te está enseñando esa serie de emociones que tú tienes asociadas, en este caso, a la pobreza. ¿Cómo puedes liberarte de eso? Abriéndote totalmente a experimentar ese miedo, observando cómo realmente es un comportamiento, además, programado, automático, que está sucediendo y al cual tú le estás dando crédito. Estás haciendo que eso sea real en tu vida. Al tú darle crédito, todo, y vamos a ser más prácticos, ¿vale? Al tú darle crédito, realmente estás actuando desde ahí en tu vida. Estás actuando creyendo que eso es real, y al tú actuar desde ese miedo, estás creando resultados que son fruto del miedo. Pero también es por la emoción. Actúas realmente es porque te envuelve todo, te envuelve la emoción y actúas, te conviertes en ello. Exacto. Te conviertes en el miedo. Eso se llama ser esclavos de la emoción. Es decir, ser esclavos de la emoción inconsciente, además. Es decir, cuando me doy cuenta, ya he reaccionado. Porque me ha tomado la emoción, me ha poseído y entonces ha nacido una acción desde ahí. ¿Cómo podemos esto trabajarlo? Pues realmente observando cómo todo ese proceso se produce. Y poco a poco, en la medida que nos vamos dando cuenta de la auténtica realidad de cómo eso se produce, vamos siendo cada vez más libres de ello. Entonces va a llegar un momento que esa emoción va a venir y entonces tú vas a ser capaz de sostenerla sin actuar. De hecho, esto es la base de las enseñanzas de Buda. Las enseñanzas de Buda, que están basadas en la meditación vipassana, es observar sin reaccionar. Esto es la base del despertar. Realmente ser capaz de sostener, de observar y permanecer con ello sin actuar en base a eso que estás sintiendo. Es decir, no actúes, quédate quieto. Permite que eso pase a través de ti. Si tú cuando aparece una emoción inmediatamente actúas, entonces tienes una serie de resultados porque has actuado inconscientemente y eso crea un círculo. A eso se le llama samsara o karma. Este es el círculo de la relación causa y efecto constante en el que estamos sumergidos. Pero cuando tú viene una emoción y simplemente dejas que sea así y no actúas, estás rompiendo ese ciclo. Estás rompiendo el ciclo de causa y efecto. Estás dejando de reaccionar y por lo tanto ahí se abre una puerta que tú no habías visto nunca porque estás acostumbrado. Viene una emoción, reacciono y entonces no has visto lo que hay detrás de la emoción porque no te lo has permitido. No has estado, y vamos a decirlo así también, no has estado el tiempo suficiente observando porque te sientes tan incómodo con aquello que está sucediendo que entonces lo que hace el cuerpo es una reacción para liberarse de ello inmediatamente. No lo quiero, entonces lo echo fuera, lo echo en forma de grito, me pongo a hacer algo, pero lo que no quiero es que esto esté ocurriendo dentro de mí porque es totalmente incómodo para mí esta emoción que se está produciendo. Entonces la reacción es instantánea, es automática y es muy condicionada. Entonces se trata de romper este condicionamiento. Y de ahí lo importante de la observación para comenzar a... Y de ahí de la importancia de la observación, porque cuando lo sostengas y cuando seas capaz de sostenerlo el tiempo suficiente para que la emoción nazca, se exprese y se desvanezca, de pronto vas a decir, wow, impresionante.
se ha desvanecido y se ha desvanecido y me ha dejado un pozo de libertad. No me ha dejado un pozo de sufrimiento. Yo antes reaccionaba, alguien me decía algo, entonces le pegaba un grito, esa otra persona reaccionaba también, tenía un conflicto enorme en mi vida y a sufrir, ¿vale? Y sin embargo, si cojo, dejo que la emoción se asome, se exprese, alcance su máxima plenitud y observo cómo se desvanece, entonces empiezo a darme cuenta de que las cosas no son tanto como yo pensaba. Incluso esta emoción que viene y aparece también desaparece. Lo que quiere decir que es pasajera, es transitoria. No es tan real como parecía. Y esto es algo muy básico, pero que nos va dando una profundidad de visión mayor y además nos va haciendo tener una experiencia útil y práctica en nuestra vida diferente a lo que estábamos acostumbrados. Si yo hago este proceso y después de hacer este proceso me siento libre, soy capaz de ver el amor detrás de esa emoción, incluso en lugar de reaccionar, rompo a llorar porque realmente tomo conciencia de cuánto dolor, sufrimiento y enfado hay dentro de mí y lloro y rompo a llorar y libero, por ejemplo, puede ocurrir o no, pero si le doy el espacio a que la emoción haga todo su proceso, a que se exprese tal cual es, voy a descubrir un más allá. Voy a descubrir una vida más allá de lo que yo creo que es, de lo que es aparente, una mayor profundidad. Y voy a descubrir finalmente el amor que está detrás de todo eso que aparentemente quiere hacernos daño, cuando en realidad es la vida amándonos, realmente. Pero para eso tengo que permitir que todo el proceso ocurra y tengo que observarlo y tengo que ser como un investigador, cuestionándome qué hay detrás de esto, cuál es la realidad última de aquello que parece ser así. Y tengo que convertir mi vida en eso. Si yo quiero ser libre, tengo que vivir libertad segundo a segundo. No basta con un ratito de meditación. No te va a servir. Te vas a pasar 20 años meditando 1 hora al día y te va a servir muy poco. Tienes que solamente querer eso. Eso tiene que estar como prioridad en tu agenda, lo primero de tu agenda. Toda tu vida tiene que ser eso. Todo lo demás va a venir dado. Tu vida además se va a transformar en base a eso. Esto no es una promesa porque puede que haya muchas cosas que tampoco se transformen y muchos hábitos pueden permanecer y quedarse para siempre y no pasa nada. Únicamente que no estás afectado por ello. No estás en lucha con eso, estás totalmente aceptado de ti mismo, de la vida que es en cada momento. Pero realmente, si quieres libertad, pon eso en lo primero en tu agenda. Que sea lo primero de tu vida. Lo primero, lo que más quieres, lo único en lo que basas toda tu vida. Esa es la única manera de ser libre. Que sea tu prioridad absoluta. ¿Qué quieres? ¿Quieres fama y éxito? ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Qué quieres? ¿Quieres una relación de pareja que te haga feliz? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué estás poniendo lo primero en tu orden de prioridades? Si tú no pones la libertad y el amor y la libertad del miedo en el primer lugar de tus prioridades, no esperes ser libre del miedo. Porque además ya sabemos que el condicionamiento es tan fuerte y trae tanta fuerza arrolladora y tanta inercia tan fuerte que como no lo pongas arriba del todo en tu lista de prioridades. Claro, debería ser de las primeras, ¿no? Libertad del miedo y libertad y lo primero. Liberación del miedo. Vamos a ir a más preguntas, a ver cómo sigue. Laura, adelante. Sí, pues mira, os comento que quedan 15 minutitos, a ver si es posible que las respuestas las hagamos un poquito más breves para darle cabida a las preguntas, que son muchas, ¿vale? Vale, perdón. Venga, pues nos dice Cecilia desde Chile, ¿qué hacer cuando el miedo nos desborda justo en ese momento y cómo poder retomar de nuevo la calma? Sí, estamos hablando de esto todo el tiempo, realmente. Todo el tiempo estamos volviendo a lo mismo. En este caso, permítete que el miedo te desborde. Porque detrás de la pregunta es ¿cómo puedo impedir que el miedo me desborde y cómo puedo retomar la calma? Y eso te va a poner en lucha con lo que está sucediendo en este momento. Entonces,
Entonces permite el miedo, permite que el miedo se exprese y que haga todo su proceso completo. No trates inmediatamente de sacarlo de ti, de arrinconarlo, de que no esté. Lo que estamos tratando es de que no esté, por Dios, no queremos verlo, no queremos reconocer que tenemos miedo. Entonces, permítetelo, permítete sentir el miedo en su máxima plenitud y obsérvalo con ecuanimidad para descubrir aquello que está más allá del miedo, para descubrir que tú no eres eso, de que a pesar de que hay miedo, tú estás constantemente en quietud, constantemente en paz. No se trata de que te liberes del miedo, se trata de que descubras, de que a pesar del miedo, a pesar de cualquier cosa, tú estás siempre en quietud. Tú eres eso que permite el miedo. Y ya. Bien, pues nos dice Rosa desde España. Entonces, ¿ninguna de nuestras decisiones depende de nosotros? Ninguna de nuestras decisiones depende de nosotros. Aparentemente, cuando hay que decidir algo, se decide. Cuando realmente no estás prisionero de la duda, cuando tú sabes que no eres tú quien decides, entonces estás permitiendo que la vida sea quien decida. Y hay algo orgánico, hay una inteligencia bastante impresionante en esto que ha creado todo este universo increíble, que es mucho más capaz que tú de tomar una decisión acertada. Aquella inteligencia que te ha creado a ti, te aseguro que sabe perfectamente cómo manejar la vida. Sin embargo, nosotros hemos creado una imagen separada de la vida que se cree además todavía más importante que la vida, y que se cree que va a tomar mejores. Yo podría decidir mejor que mi propia vida. Y entonces eso es una locura. Nosotros no tomamos decisiones, pero sí aparentemente las tomamos. Y cuando hay que tomar una decisión, se toma. Pero cuando se toma desde ahí, desde ese lugar más profundo, es una decisión libre de sufrimiento. No hay miedo a equivocarte. El miedo a equivocarte es que si tomo esta decisión incorrecta, probablemente voy a sufrir. Probablemente me puedo equivocar y eso me puede llevar a un lugar que no me va a gustar nada vivir. Pues bien, cuando simplemente te permites que la decisión sea tomada desde un lugar más orgánico, y esto se trata de primero darte cuenta qué impide que eso sea así, es tomada. Y aparentemente parece que hay alguien tomando una decisión, pero realmente es la vida, simplemente está actuando como vida, tal cual es. Bueno, pues nos dice Mercedes desde Estados Unidos. ¿Por qué siempre tengo miedo al futuro y a la carencia? ¿Tendrá que ver con la pérdida de mis padres que fueron asesinados y desde entonces siempre quiero tenerlo todo como por duplicado? Otra vez estamos buscando como las causas a lo que nos ocurre en este momento en cosas que son externas a nosotros. Y entonces, por lo tanto, lo que estamos haciendo es poner la responsabilidad fuera de nosotros. ¿Por qué tienes miedo al futuro? Porque tienes la interpretación en tu mente de que en el futuro algo malo puede ocurrir, pero eso está ocurriendo ahora mismo. Ese proceso mental ocurre ahora mismo en ti, en este momento. Por lo tanto, está ocurriendo en ti, por lo tanto, es tuyo y eres tú la responsable de eso. No la muerte de tus padres o no ningún trauma, no. Lo que está ocurriendo ahora mismo está ocurriendo en ti. Tómalo, sé responsable de ello. Permite que se exprese. Permite que se exprese a través tuyo. Obsérvalo para darte cuenta de que tú no eres eso. De que tú no eres eso. Entonces, hay miedo al futuro porque hay miedo a que el futuro sea algo doloroso. Esta es la razón. Y la causa no está fuera de ti. La causa está aquí mismo, en ti mismo. Es esto mismo siempre. La causa es la propia vida enseñándote ese miedo para que a través de él tú puedas liberarte y ser libre de ello ahora mismo. Bien, pues nos dice Jennifer desde Argentina. ¿Cómo trabajar el miedo en un adolescente?
Con mucha paciencia. Con los adolescentes hay que tener mucha paciencia y realmente los adolescentes, que son seres humanos en un momento vital muy, muy concreto, son capaces de hacernos sentir muchas cosas. Y entonces tenemos que tener una paciencia infinita y los adolescentes nos ayudan realmente. Los adolescentes, sobre todo cuando son nuestros propios hijos, además me imagino que estarás hablando de tu hijo, ¿no? El adolescente te está enseñando realmente todo aquello que está dentro de ti, te lo está enseñando a lo bestia, te está enseñando todos tus medios, te está enseñando todas tus limitaciones, te está enseñando todos tus engaños, toda tu hipocresía, todo lo que no tienes claro, te lo está sacando de ti, te lo está poniendo de manifiesto. Entonces, ábrete realmente a agradecer el tremendo maestro que tienes en tu vida en este momento, que te está mostrando tantas cosas que pueden ser sanadas y liberadas. Es impresionante la maestría de un adolescente cuando mete caña, de verdad. Es bastante potente y nos refleja muchas cosas de nosotros mismos, y de hecho nos refleja muchas cosas que probablemente comenzaron a fraguarse en esa adolescencia de alguna manera, ¿no? Y entonces eso lo está trayendo y sacando a la luz. Muchísima paciencia, muchísima apertura, muchísimo amor, muchísimo respeto, muchísima confianza en él y en el proceso de la vida que está aconteciendo también. Es necesario. Y eso uno tiene que abrirse a que eso suceda. Tienes que estar muy abierto, muy rendido, realmente, muy rendido. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Nos dice Carol desde Paraguay. Llevo 8 años con mi pareja y estoy segura de que lo quiero dejar, pero tengo miedo de verlo sufrir. ¿Cómo puedo superar este miedo que me tiene bloqueada? El miedo a verlo sufrir a él no es a verlo sufrir a él, sino que al verle sufrir a él, tú sufras. Entonces el miedo que tienes es a tu sufrimiento. Nuevamente, ábrete al sufrimiento que hay en ti. Experiméntalo y permítelo para darte cuenta de que detrás de todo ello hay un regalo muy grande. Se llama libertad. En este caso, la relación además te está reflejando la conquista también de esa libertad, porque probablemente a través de romper esa relación también simbólicamente estás dando un paso hacia tu libertad. Y esto es una suposición porque necesitaría saber realmente cuál es el caso concreto. Pero realmente ay, pobrecito, no quiero que él sufra, no es cierto. La que no quiere sufrir eres tú. El verle sufrir a él te está poniendo a ti una emoción, y esa emoción es de la que tú quieres huir, de la que no quieres hacerte responsable. Hazte totalmente responsable de tu propio dolor en este momento. Ábrete a él, abrázalo y experimenta qué hay detrás de todo eso. Y experimenta también, permítete experimentar totalmente la ruptura y verlo de una manera nueva, porque quizás cuando rompas con él te puedas dar cuenta, y va a ser así, que ha sido lo mejor que has hecho en tu vida, porque el romper con él le ha hecho libre a él y le ha llevado por su auténtico camino, y a ti también. Entonces esto ocurre muchas veces, ¿no? Tomamos una decisión, nos da miedo, parece que eso nos va a llevar a un lugar equivocado, pero nunca nos lleva a un lugar equivocado. Siempre nos está llevando a más y más libertad. Y en este caso además es muy simbólico, la ruptura de una pareja, el miedo a que el otro sufra para no enfrentarme yo con realmente el sufrimiento que tengo dentro de mí. Es todo muy simbólico y es muy bello, es muy bello. Sí, hay dolor, claro, hay dolor, sí, duele, hay tristeza, pero hay muchísimo amor en todos estos actos, mucho amor, mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, Hugo, por tus respuestas. Han A sido vos, muchas las personas que se han unido desde Paraguay, Chile, México, Colombia, Argentina, Perú, España.
Gracias a todos por acompañarnos, por estar ahí, porque sin duda vuestra participación es muy importante. Esta conferencia, bueno, esta entrevista la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas de las ideas que nos ha traído hoy Hugo, también para ayudarnos con su difusión dándole a me gusta y compartiéndola en vuestras redes sociales. Ahora vamos a dejarle unos segunditos a nuestros invitados para que puedan despedirse. Bueno, Hugo, siempre es un placer subirte ahí, ¿no? A ver qué ocurre en este instante. Muchas gracias, en este momento. muy bonito, sí. Muy bonito. Siempre es un placer para mí compartir contigo y en este caso pues con todos los que nos están viendo estos momentos de sencillamente compartir algo además que es tan humano, que está tanto en todos nosotros como esto del miedo. Tanta necesidad tenemos de ayuda en todas estas cosas y realmente de abrirlo, de liberarlo, de sanarlo, de hablarlo con normalidad, de hablarlo con humor, de investigarlo, realmente no hay nada más. Pues si queréis más, en Hugo Lega, buscarlo en las redes sociales y nosotros nos vemos la próxima semana, Laura. Muy bien. No sé si quieres dar tu correo, como haces siempre para... Si queréis estar aquí donde está Hugo o desde cualquier otra parte del mundo, si sois coach, conferenciantes o tenéis una historia que queréis contar, inspiradora, por ejemplo, envíame un correo a victoradrian@mindalia.com. Eso es. Pues nada, Víctor, nos vemos la semana que viene y encantada de haberte tenido con nosotros, Hugo. Muchas gracias a vosotros, de verdad, de corazón. Gracias. Gracias. Y nada, y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Por ejemplo, para informaros de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, también para haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es eso lo que deseáis. Y de nuevo a todos, gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.